Querido profesor, buen día. Y queremos decirle que hoy sí lo vamos a coger por el pescuezo y a golpearlo si es necesario, si usted no nos explica eso de herejía y eso de qué es eso, que usted que llame que teocracia, que andan por ahí repartiendo una revista y que teocracia. ¿De qué significa eso, profesor? Solamente usted es el único que nos puede explicar. Buenos días, siéntese, querido estudiante. Después que vimos un pedacito acerca del diezmo, que podemos hablar bastante, varias clases, entremos a esta cuestión para entender cuando usted oye la palabra herejía. Resulta que existe la palabra herejía que significa en algunos idiomas opinión errónea, errada. Y de esa manera vimos nosotros cómo en la antigüedad uno de los aspectos particulares de aquellas épocas era la vida de la guerra. Y así era en otras partes. La guerra como cuestión de principio. La guerra en el deber y el privilegio de la casta. Por ejemplo, en alguna casta como los Castrillas. Y continúan una obligación religiosa que en algunas partes se llama karma y en otras partes se llama causa y en otras partes consecuencia y causa y defecto y causa de esos defectos. Así nació la famosa teocracia, pero la teocracia nos la traen bíblicamente y resulta que eso nace en Oriente. Y los primeros que hablaron de teocracia fue la cultura china. Yo les voy a explicar esto cómodamente para poder entender un poquito cuando vemos estas cuestiones de aquellas sociedades nómadas y esta. Pero profesor, usted llevaba unas flores, iba corriendo, iba sudado. Sí, le llevaba flores a Fátima. Eran las épocas de estudiante cuando apenas teníamos recién huérfano, tenía algunos 7 años y medio a 8, donde la señora Olga del Toro nos pedía ir con una corbatica azul, zapatos bien emboladitos y un pantalón azul turquí y su respectiva corbatita y camisita blanca para coger fila y cada uno llevarle un ramo a la iglesia de Fátima. Pero ese día llegué y la señora sacó una tremenda regla y me dijo: Ferreira, devuélvase por donde María, su abuela, y traiga el ramo de flores porque ella tiene un hermoso jardín, que son las flores más hermosas que se le llevan a la iglesia de Fátima. Y yo recibí los 5 reglazos y corrí. Y fui: abuela, y el ramo que usted me cortó esta mañana, y sí, ahí lo dejaste en la mesa. Corre a ver rápido que la señora Olga es muy rabiosa. Y tenía una mamá que le decían Cande, que le daba a uno con la manguera de las famosas aquellas bolsas de agua que se ponían las mujeres en la barriga para cuando tenían la barriga inflada o la pelvis inflada o para limpiezas vaginales. De esa manera todos teníamos a la señora Olga, y así que cuando yo llegué ya la fila iba por donde Hermógenes, doblando buscando la iglesia sagrada de Fátima, donde se encontraba dentro un Cristo desnudo con una corona de espinas y una tremenda cruz de palo. Y así esa iglesita iba a la fila adelante y yo corrí hasta que me los alcancé y llegué sudado y la señora dijo: colócate ahora de último. Y ahí me coloqué de último hasta que llegamos a la sagrada iglesia de Fátima en nuestro barrio, donde la sagrada señora Olga de Toro. Y por lo tanto transcurrió nuestra infancia de muchos jóvenes estudiantes de allá, como fueron y fue conocida por grandes amigos como César Polo, por donde estudiaron los hijos de Toño el Peluquero, de descendencia del pirata Drake, y todas esas familias chinas y esas cuestiones que habían en el barrio. Por lo tanto, llegué sudado, pero glorioso y gozoso de haber tenido el deber y la voluntad de regresarme, de salirme de la fila para llevarle unas flores a Fátima, que cortaba a mi sagrada abuela de su hermoso jardín, llena de corales, de lecho, de rosas de diferentes colores, rabos de mico y una cantidad de flores que adornaban su capilla, y en eso tocaban ese disco hermosísimo de Rafael
Ave María, despertar, que hace tiempo que te tengo en el olvido, ya no rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Y así recordé mi infancia y me vino a la mente, ¿qué es esto de herejía? ¿Y qué es esto de teocracia? Resulta que los chinos fueron los primeros que al ver el sol, ese sol que ellos creían que era el único que había en el firmamento, así también deberían ser las constituciones políticas y las constituciones de organización social y económica y política de la China, y empezaron a que solamente debe haber un Dios, Teo, Dios, y Cracia, poder o gobierno de Dios. Y comenzaron esas dinastías Hun, Han, Shu, de las cuales les hablaré poco a poco en estas clases que estamos preparando ya y que comenzamos ya desde aquí. Sí, profesor, pero díganos qué es herejía. Bueno, herejía sí viene del griego, herería, que significa opinión errónea, falsa, complicada. Y así nació la herejía de Arrio. Hombre, profesor, si usted nos iba a hablar de Arrio, bueno, primero vamos a explicarles esto para que entiendan al profesor Ferreira, porque todo el mundo no lo entiende y algunos dicen que es Clavillazo, que es Cantinflas, que son Chaplin, que etcétera, etcétera, que es el mismo demonio, y otros dicen que es el mismo Dios reencarnado nuevamente en la tierra, a punto de pedir que se lancen todas las bombas nucleares y desaparezca la maldita especie humana. Por lo tanto, la palabra herejía es en los primeros siglos del cristianismo. El mismo hombre a quien llaman hijo de Dios y luego llaman Dios hecho hombre y luego un solo Dios en los tres nos lleva a un Horus que se convierte después y se transforma en Isis y en Osiris y se crea una trinidad en Egipto. Pero dejemos un poquito Egipto allá en el pasado, cuando no hay todavía una constitución de un estado israelí de 1948 con un hereje llamado Ben Gurion y Russell y otros, y conforman una famosa agrupación que está hablando también del gobierno de Dios, el gobierno teocrático, que eso es antiguo. Y si quiere vamos luego a ver un poquito a un famoso hombre, Anacoreta. Anacoreta significa contemplativo, reflexionante, analizante, llamado el rey de las antigüedades judías, como fue Flavio Josefo, porque hay otro que se llama Celso Josefo, que es totalmente romano. Entonces, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Dice acerca de las herejías, Jesús dice que habrán y vendrán, y por eso Jesús ya había predicho a sus apóstoles que surgirían muchos falsos profetas, muchos falsos maestros se encuentran en las iglesias heréticas. La profecía comenzó a cumplirse desde el primer momento, porque si bien todos los dogmas y verdades del catolicismo están ya contenidos desde el primer día en el depósito de la fe, no están de un modo explícito expuestos, ni todos los cristianos estaban igualmente preparados para conocerlas. Y a esta ignorancia se unía el hábito de filosofar, heredado de los tiempos antiguos, cuando los griegos especialmente se lanzaron con ardor a especular con las premisas de la fe. Y así de ese modo se fueron naciendo y fuesen sumiéndose en premisas filosóficas, pero no es este el único origen de las herejías. Algunas nacieron con reacción extremada contra otras herejías que se decantaban hacia el extremo contrario. Por ejemplo, apareció el sabilanismo y el arrianismo, del cual provienen algunas sectas religiosas por ahí que se dicen que tienen la verdad, que son los que van a quedar en la tierra después que esta desaparezca, o que quede solamente Israel sobre el planeta y ellos, y ya están contados cuántos son. Dice que el arrianismo, al igual que el nestorismo, son herejías. Y así la herejía del sabelianismo, que no admitía distinción entre las personas de la Santísima Trinidad, engendró por reacción contra ella otra herejía, que pecaba por el extremo contrario, y se conoció como el arrianismo, el cual, por distinguir demasiado entre el Hijo y el Padre, decía que el uno no es consustancial con el otro, y por tanto que Cristo no es Dios. Miren por dónde van las cosas.
El nestorianismo. Este nestorianismo veía a su vez 12 personajes distintos en Cristo. Por una parte la parte divina y por otra parte la parte humana. Y entremezclan estas cosas haciendo actos de magia raros que le dan lo que no puede hacer el hombre en cosas sobrenaturales que sí puede hacer el Dios. Y así van haciendo unas grandes confusiones. Y esa teocracia china de que solamente debe ser un rey, solamente debe ser un Dios y solamente debe ser por eso una dinastía quien gobierne un país, nació la famosa teocracia china. Cuando miraban a ese sol que hoy está a punto de quemarnos más que las 100.000 bombas nucleares que caigan sobre la Tierra. Por lo tanto, sí, siga, querido profesor, que eso es que usted la explica en una forma, profesor, que uno no sabe si llorar o reír o cagarse del miedo. Por lo tanto, el nestorarismo derivó en consecuencia el afirmar que la Virgen no es madre de Dios, cosa que escandalizó a los bizantinos y dio ocasión a terribles conflictos. Los nestorianos se esparcieron por Asia Central, donde formaron comunidades que predicaban a los infieles. Luego aparece el monofisismo como reacción extrema contra el nestorianismo y el monofosismo. Una sola naturaleza negaba a Cristo, la naturaleza del hombre, y decía que era Dios solamente y no además hombre verdadero. Esta herejía, apoyada por la emperatriz de Bizancio, llamada Teodora, dio mucho que hacer al emperador Justiniano. Y luego aparece el pelagianismo y el donatismo. Otras herejías versaban sobre cuestiones de la salvación del alma. Así el pelagianismo negaba la transmisión del pecado original. Hubo otras muchas herejías que tuvieron menos consecuencias para el orden público, como fueron las relaciones cada vez más espinosas entre los cristianos griegos y los latinos. Para las relaciones también difíciles entre los emperadores y los papas. Sería pródigo enumerarlas todas, pero en estos tiempos, siglos V, VI y VII, en que hay un rasgo común y que un rasgo común las une, versaban sobre cuestiones teológicas más que sobre cuestiones jerárquicas y provocaban cismas, pero no protestantismos, como ocurría al acercarse la edad moderna con Lutero y Juan Hus. Luego aparece el gnosticismo, que es la filosofía de Platón y la de sus discípulos. Tardío Plotinio, quien engendró una herejía múltiple, vaga y fantástica, época en que el gnosticismo reconocía la existencia de ángeles, pero daba a Dios atributos más bien relacionados con el paganismo que con el cristianismo. El gnosticismo negaba la igualdad esencial entre los hombres y la dividía en espirituales o gnósticos, capaces de verdaderos conocimientos, psíquicos, almas sencillas que no llegan a tener conocimiento de las cosas, y licos, que son los paganos según esta doctrina, lo de la clase superior, llamada gnóstico o alto conocimiento. Se lo podían permitir todo, solo los demás tenían que obedecer y abstenerse. El gnosticismo, pues, era una aberración moral que pretendía dividir las almas en castas, en superiores e inferiores, como en la India brahmánica. Era evidente el fondo materialista y determinista de estas ideas que se disfrazaban de cristianas. Por lo tanto, aparece otra llamada los reinos germánicos de Occidente, visigodos en España. Y dejamos aquí, porque aquí tendríamos que ver también los francos más tarde, que expulsaron a los visigodos de la Galia, y estos se vieron obligados a trasladar su capital de Tolosa a Toledo, perdiendo los territorios del sur de Francia. Continuaremos en esta cuestión de ese hombre guerrero y ese hombre divino. Continuaremos en la próxima, y la bandera de la paz.